desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. «Sígueme», le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús: «¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos», les contestó Jesús. «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan». ¿Qué pensamos nosotros cuando pensamos en el prójimo? Cuando pensamos en aquella persona que está en la cercanía nuestra, en las personas de nuestra familia, en nuestros amigos más íntimos. Cuando Jesús piensa en el prójimo, piensa en la comunidad, piensa en cualquier persona que sea un ser humano, cualquier persona que se cruce con nosotros en la vida. El buen samaritano es un gran ejemplo de eso. El buen samaritano no es alguien de la familia, no es alguien que tiene una relación estrecha con la persona que había sido robada y herida y que estaba tirada al costado del camino, sino que era simplemente una persona que se cruzó y que vio la oportunidad de hacer el bien o de hacer algo por su prójimo. Jesús dice que ese es el prójimo y no la persona que está lejos nuestro o cerca nuestro, o no tiene que ver con las proximidades, sino tiene que ver con las acciones hacia el otro. Dios en Jesús nos da esa imagen, la imagen de aquel que se aproxima, se hace un prójimo, se acerca a nosotros y nos invita a participar de una vida familiar, de una nueva vida. Y este es el ejemplo de este pasaje del Evangelio tan interesante, que es el llamado, o como comúnmente lo llamamos, la vocación o el llamamiento a Leví, a Mateo. Nos enseña a través de este pasaje la polémica y la controversia con los fariseos, lo que realmente es el llamado al amor y a la concreción que hay en el perdón y en la misericordia, que termina rehabilitando al hombre, reintegrándolo a la sociedad, reintegrándolo a la vida comunitaria. Esa persona que está alejada, esa persona que tal vez puede llegar a tener, como en el caso de Mateo, sus necesidades básicas y mucho más a lo mejor satisfechas, pero igualmente es rechazado por el resto de la sociedad, por la función que cumple, por no ser de los mismos pensamientos, políticos, religiosos que los demás. Es interesante cuando vemos las mesas de Jesús, las mesas en las cuales Él se sienta. Vemos las mesas de los 12 apóstoles, las mesas de esos 12 discípulos con los que Jesús caminaba y andaba y convivía. Vemos que en esa mesa se sentaba un celote, se sentaba un pescador pobre, bastante bruto se podría decir en el día de hoy, bastante tosco, y también se sentaba un publicano, y también se sentaban pecadores, y también se sentaban distintas facciones, y sin embargo esa mesa era la mesa de Jesús. Seguramente Mateo estaría alejado de Pedro porque no se llevaría muy bien, lo mismo que el celote con el publicano, que tendría muchas ganas de liquidarlo.
Y seguramente no, si fuera por él, por el celote, no hubiera sido convocado Mateo a la mesa de Jesús y a compartir su ministerio. Sin embargo, en esa mesa se dan todas las disensiones y todos los disensos posibles, y sin embargo hay un punto en común, el punto de haber sido convocados, llamados por Jesús. Acá Jesús nos enseña por medio de su propia acción, práctica, decidida, cómo permite la construcción de una comunidad nueva, en donde puede haber solidaridad entre cada uno de aquellos que participan, y hay una solidaridad de entregar los propios dones a esa nueva comunidad, a esas nuevas relaciones. Este no rechazo de Jesús, esta invitación de Jesús nos invita y nos permite a cada uno de nosotros como discípulos ser educados, ser formados en nuestra humanidad. Esta forma de actuar de Jesús, esta acción de Jesús, lo que nos permite es ver cómo Él, por medio de su vocación y por medio de su llamado, no nos excluye, sino que nos está invitando para poder ser educados, para poder ser formados en nuestra humanidad, y no en una religiosidad humana, muy piadosa, con nuestra propia justicia, sino en cambio con algo muy, muy interno, muy, muy interior, muy profundo, que tiene que ver con nuestras emociones, que tiene que ver con nuestros pensamientos, que tiene que ver con nuestras relaciones. Pero por medio de esto, Jesús nos invita a no estar en esta religiosidad exterior, simulada, sino a una relación justa y santa delante de Dios. Él le dice que no, es un no rotundo a la religión mezquina, que finalmente nos termina imposibilitando de tener relaciones fraternas, relaciones que realmente valga la pena vivirlas. Decía el pastor Adrián Roger, hace muchos años, ya ha partido en la presencia del Señor, decía que uno gasta el dinero que no tiene para comprar cosas que no necesita, para agradar a personas que ni siquiera le interesan. Y así muchas veces nos pasa. Nos encontramos forzando toda nuestra vida para encajar a un mundo que finalmente tampoco nos interesa mucho, sino que nos interesaría tener una vida más solidaria y todo, pero tenemos tanto miedo a no encajar dentro de la sociedad que muchas veces hacemos todo lo contrario. Acá en este pasaje, Jesús nos indica algunos caminos y de cómo Él actúa, y nos llama también a reflexionar a cómo podemos actuar nosotros. Cómo Él ha venido a llamar a los pecadores, a sanar a los enfermos y a devolver el sentido humano a la sociedad misma. Si vemos este pasaje de Lucas 5, del 27 al 32, presenta algunas mezclas de dos formas de relatos. Uno es el relato que va del 27 al 28, que tiene el llamado de la vocación, el llamado, ese llamado que es seguime, sígueme en alguna versión, pero lo vamos a decir bien argentino, seguime. Si uno ve ese pasaje, nos habla de que Jesús pasa, ¿no es cierto?, que pasa por el camino, que no es un Dios distante, sino que es un Dios que camina y que tiene la intención de mezclarse con las personas y de mezclarse en las vidas de las personas. Después, que Jesús ve a las personas, no es alguien que pasa indiferente, ¿no? Jesús ve a alguien, indica a esa persona, le dice cuál es su situación en la sociedad, profesional, en su profesión de fe también, cómo es esa relación con Dios. Y una vez ahí, lo que hace es el llamado, el seguime, el venía tras mío. Y esa invitación implica dejar el trabajo, dejar la profesión que se tiene, dejar lo que se está haciendo, y después
una adhesión, un seguimiento continuo del Maestro. Jesús, no vemos esos métodos evangelísticos en Jesús que sí a veces actuamos nosotros, tal vez por costumbre, tal vez por una dogmática que viene de la Iglesia, de las 4 leyes espirituales, de hacer un llamado, de hacer una oración de fe, de hacer alguna cosa de ese tipo, alguna cosa de, bueno, hay que reconocer con la boca y hay que, porque se cree con el corazón y con la boca se confiesa. Bueno, no vemos eso en Jesús. Lo que vemos es un seguimiento. Los discípulos de Jesús están marcados por estar con el Maestro y por seguir la vida y continuar su vida cotidiana con el Maestro. Lo segundo que vemos en este pasaje es el relato propio de ese banquete, de ese ágape al cual invita Mateo, y vemos una controversia muy grande. Descubrimos como por medio de esa controversia a la cual llevan los fariseos y los escribas y los doctores de la ley, vemos cómo en esa controversia hay como 3 momentos que están bien identificados en el texto. Primero, la organización del banquete por parte de Leví, que lo hace en honor a Jesús, y la asistencia de un montón de publicanos y otros pecadores. Esto está en el versículo 29. Después vemos cómo hay murmuraciones de parte de los fariseos y sus propios escribas, y se desencadena una polémica en el medio de ese banquete. Sería el versículo 30. Una enseñanza de Jesús que siempre llama a la conversión. Esto está en el versículo 31 y 32. Y después, finalmente, vemos cómo este banquete sirve de fondo para poner el gran problema de la relación de los discípulos con los publicanos. La crítica de los que no pertenecen al grupo de los discípulos, y Jesús nos termina explicando cómo fundamenta esa relación con aquellos que para nosotros estaban alejados, con aquellos que no merecían ser llamados. Vemos que Jesús nos da un fundamento de por qué Él llama a esas personas. Seguramente, si miramos esto, lo que vamos a encontrar en nuestros métodos evangelísticos, en estos métodos de predicar el Evangelio, vamos a ver que nosotros a veces elegimos a las personas que creemos que deben ser salvas, que creemos que deben escuchar el mensaje de Jesús, que deben escuchar el mensaje del Evangelio. Vemos en esta acción de Jesús algo totalmente distinto y que nos hace recapacitar sobre la forma y sobre a quienes nosotros predicamos el Evangelio. Es muy interesante ver cuando leemos en el versículo 27 que dice: después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. 2 cosas muy significativas, porque Jesús al salir de Jesús, ese salir de Jesús, después de esto salió Jesús, no nos habla de salir de un lugar, sino de hacer su aparición en un sitio, en un lugar en el cual se va a manifestar la vida de Dios. Dios se va a hacer presente en un lugar. Jesús salió de un lugar para entrar a un lugar, para estar posicionado en un lugar, para manifestar ahí la vida de Dios. Después de hacerse presente Jesús, lo que hace es fijar la mirada en una persona. Esto de prestar atención, se utiliza mucho esta misma frase como algo, una contemplación asombrada, de forma detenida, que está llena de admiración, de reflexión con perseverancia, con comprensión. Esa es la manera en la que Dios nos contempla. Nos contempla con admiración por la vida misma, porque la vida es
emanada de Él mismo y nos reflexiona sobre nuestra vida. Jesús como la personificación y como la segunda persona de la Trinidad es la que puede experimentar la vida humana. Y la experimenta con admiración, con reflexión, con perseverancia. Él es perseverante con las personas y nos muestra cómo en una forma comprensiva se acerca al pecador. Y Dios no excluye a las personas, sino que las incluye. Dios mira la profundidad del ser humano, mira lo más interno del corazón. Y nos preguntamos a quién estaba mirando Jesús. Jesús estaba mirando a un publicano. Lucas toma esta imagen del publicano para poner en él a todos los publicanos habidos y por haber en ese tiempo. Nos preguntamos qué hacían los publicanos. Bueno, los publicanos cobraban impuestos para Roma, también cobraban tasas o cobraban impuestos sobre las mercancías, sobre los esclavos, también cobraban los peajes para pasar por ciertos puntos, cobraban también para aparcar, entrar o salir de un puerto. Y todas estas cosas que se cobraban no eran cobradas directamente por Roma, sino que se dejaba a empresarios privados que pagaban un canon al emperador, al imperio, a la gobernación de Roma, y ellos después podían cobrar, obviamente con tasas, en muchos casos usureras, que tenían que ver también con un problema que había ahí en el medio. ¿Por qué? Porque el emperador un año te decía, bueno, ¿cuánto querés? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto me das para poder cobrar libremente los impuestos en Galilea? Entonces decía el publicano, aquel que tenía un dinero. Decía, bueno, no sé, 1.000.000 de pesos. Bien, bueno, con ese 1.000.000 de pesos se le daba a Roma, pero también había otros gastos. Estaba el gasto de tener soldados, guardaespaldas, guardar el dinero, tener seguridad propia y todo. Y uno podía cobrar sobre eso, no había un precio establecido de cuánto uno debía cobrar, sino que cada uno cobraba lo que bien le parecía. Pero vamos a suponer que era una persona justa y dice, bueno, gasto el dinero, se lo pago a Roma, le pago a mis empleados, a mis soldados, a mi seguridad privada, y entonces todo este año, y voy a cobrar, no sé, sobre eso voy a cobrar una tasa de un 20, un 30%. Entonces voy a recuperar 1,5 millones. Entonces al otro año va y se acerca a Roma y dice, bueno, vengo a pagar el 1.000.000 para poder cobrar un año más impuestos. No, ya no vale 1.000.000, ahora vale 3 millones. Entonces, aquel que estaba en el negocio de ser un publicano, obviamente tenía que cubrirse porque no sabía con qué le iba a salir el emperador y con qué le iban a salir los gobernantes. Entonces también había un juego de, bueno, no tener muchos escrúpulos tampoco, porque no lo tenían con él. Y uno diría, bueno, pero hay que hacer el bien sin mirar a quién, no paguemos el mal por mal. Bueno, eso es lo que viene a restablecer Jesús. Eso es lo que viene precisamente a hacer con cada uno de nosotros, a cambiarnos la mentalidad y a cambiar la manera en la cual nos relacionamos con otros, en las cuales hacemos negocios, en las cuales vivimos la vida familiar y en las cuales vivimos las vidas de relaciones con todo el mundo. Obviamente los publicanos eran odiados por todo el pueblo porque les cobraba cualquier cosa y si no le podías pagar te podían quitar la casa, te podían quitar lo que tenías, te llevaban a tus hijos como esclavos. Obviamente eran odiados por todo el mundo. Y Lucas toma esto de alguien que es odiado por todo el mundo que los rodea, por todas sus relaciones sociales, y lo pone como el mayor ejemplo de que Dios viene a buscar a los pecadores y que viene a buscar a esas personas que nadie quiere.
y que Él se hace cargo de eso y que Él puede llegar a cambiar el corazón aún de esas personas que para nosotros no tendrían más remedio. Para todo el pueblo, obviamente, los publicanos no eran personas justas. Pero ¿qué era una persona justa? Es una idea que ellos tienen de lo que es una persona justa. Y Jesús viene precisamente a decir cómo, siguiéndolo a Él, se puede vivir como una persona justa. Y Jesús cambia el esquema mental que tienen de cómo es el tema del seguimiento y cómo es el cambio de vida. Él llama a seguirlo a Él, a un pecador, para que cambie la vida, porque la conversión consiste propiamente en salir de una vida de relaciones no auténticas, de relaciones como vimos, que finalmente terminamos tratando de agradar a personas que ni siquiera nos interesan, para poder encajar en una sociedad que nos rechaza, en una sociedad que no está, sino que viene a buscar una subversión de los valores, viene a cambiar los valores y viene a llamarnos a vivir en sinceridad, en transparencia y en apertura de nuestra propia vida. Entonces podemos decir que el seguimiento de Jesús solo puede realizarse, uno lo puede aceptar solamente con un compromiso muy personal, muy fuerte, con una actitud interna de no solamente de adhesión y de militancia, y de dedicación de nuestra vida a la causa que Jesús proclama, que es el Evangelio, este llamado, este seguimiento, ¿no es cierto?, que es tan importante, que está tan bien reflejado en El precio de la gracia del libro de Bonhoeffer, donde él habla del seguimiento a Jesús. Y vemos cómo ese seguimiento es hacer propio un proyecto integral de Jesús en la vida del discípulo. Y esto quiere decir que tenemos que ir con Jesús a vivir una muerte y una resurrección cotidiana, ¿no? Él dice, cada día, cada uno tome su cruz y sígame. Para Lucas, un médico, alguien bastante estructurado a la hora de contar las cosas, seguir a Jesús es una cuestión de inteligencia, de voluntad, de sentimiento y sobre todo de algo concreto, de seguir la vida, de vivir una vida cotidiana con Jesús y que eso sea muy concreto. Por eso él separa esta respuesta o este llamado y esta respuesta de Leví, ¿no? En dejarlo todo, levantarse y seguirlo. El discípulo lo deja todo, lo abandona todo. Es un abandono del antiguo estilo de vida y de una entrada en comunión de vida con Jesús. Por eso, para nosotros, Leví representa al discípulo que lo deja todo. Deja familia, deja bienes, deja trabajo. Es decir, la vida que tenía para seguir a Jesús en una fidelidad que es del día a día, de todos los días. Por eso entendemos que el acto de obediencia, de seguimiento a Jesús, significa un camino integral en nuestra vida. No es solamente una vida religiosa, sino que es una vida de todos los días. El segundo requisito que encontramos en el seguimiento a Jesús es levantarse, en contraposición con la actitud que tenía Leví, que estaba sentado. El seguimiento al camino de Jesús es un camino dinámico, es un camino que exige acción, que exige que nosotros caminemos. Este cambio de actitud tiene que ver también con el moverse, con el salir de un momento de comodidad, y es una palabra pero muy fuerte, esta de levantarse, ¿no? Jesús lo miró, lo llamó y él se levantó. Dejó todo lo que estaba haciendo y se levantó. El verbo que utiliza acá en el idioma original, que es anistemi, significa levantarse, alzarse, resucitar y volver a la vida también. Y si queremos ir un poquito más allá todavía, se nos dice que si lo pudiéramos poner en el diccionario tal cual es, sería la acción de levantarse de la persona que está postrada
por incapacidad personal o por enfermedad, o que yace muerto, o que está muerto. Es una verdadera resurrección. Por lo tanto, cuando se nos llama a seguir a Jesús, se nos llama a la vida y se nos llama a levantarnos y a cambiar de actitud, pero con una actitud totalmente dinámica, con algo, con una acción muy, muy profunda y que tiene que ver con una resurrección de nuestra vida. Cada uno de nosotros como discípulos, como lo hizo Leví, encuentra una recuperación de nuestra propia vida, de nuestra vana manera de vivir, va a decir Pablo, de nuestra manera de vivir vacía, en este contacto con Jesús, y vivimos realmente una resurrección, porque Él es aquel que nos devuelve la capacidad de ser plenamente, de sentirnos plenamente vivos y de ser plenamente vivos. No es solamente un sentimiento, no es sentirse, sino que se es. Y Jesús como maestro no solamente viene a darnos enseñanzas teóricas, enseñanzas académicas, sino que nos invita a que tengamos una identificación personal con su estilo de vida y con su destino de muerte y con su destino de resurrección, y que crea realmente, eso es lo que crea en el ser humano, una verdadera dinámica real, auténtica de seguimiento. En el caso de este texto que estamos mirando, no hay una contradicción en Lucas de que Leví haya dejado todo y que en ese momento también ofrezca un gran banquete. Parece que el texto lo que sugiere es que hay una puesta en práctica de dejarlo todo en poner todos nuestros bienes materiales o los bienes materiales de Leví y todo lo que él es y todo lo que él conoce al servicio de Jesús y al servicio de la comunidad cristiana. Lo que podemos afirmar es que un discípulo puede hacer un uso adecuado de los bienes materiales. Lo radical que tiene el Evangelio es que uno pone todo lo que tiene al servicio de los demás. No se trata de hacer votos de pobreza, sino lo que se trata es de, como decía Wesley, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. Leví automáticamente pone este servicio, el servicio de todo lo que tiene, en favor de los demás. Se nos dice que en ese banquete había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo, reclinadas, si queremos ir reclinadas comiendo, como lo dice la versión de la Reina Valera 60, que estaba reclinados comiendo con ellos. Lo interesante de estar reclinado en la mesa para celebrar este banquete tiene también ese sentido de estar en cama, de estar echado, ¿no? De estar como veíamos en este verbo que era levantarse, ¿no es cierto? Estar echado, todo lo contrario. Y entonces fíjense cómo Leví, convertido ya en un discípulo, tiene la tarea inmediata de llamar a otros a vivir el mismo proceso que él ha vivido mediante el llamado de Jesús. Él también llama a otros. Él había experimentado en su propia vida, en una vida a lo mejor de lujos, de tener mucho dinero, de tener muchas posesiones materiales, había experimentado el sinsentido de la vida. Y entiende que Jesús lo ha devuelto a través de su persona, de Jesús mismo, de su entrega, le empieza a dar sentido a su vida, y él entiende que como discípulo tiene la obligación de transmitir ese mensaje y de conducir a las otras personas que están como él en el sinsentido de la vida, a conducirlos a Jesús, y sabiendo, teniendo la plena confianza de que él va a abrazarlos y que los va a incluir, a estos que estaban excluidos. Frente a esto tan hermoso
que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con el llamado, que tiene que ver con este cambio de vida y de ponerle sentido a la vida, entran en escena los fariseos y los escribas, ¿no? Los intelectuales del movimiento de los fariseos, que bueno, eran los doctores de la ley. Ellos son pintados por Lucas a través de lo que siempre hacían, que era reclamar o murmurar, que es la misma palabra. Critican el comportamiento que hace Jesús, que es solidario con los pecadores, con los marginados, que tiene un comportamiento totalmente opuesto a la regla de los fariseos, que es la pureza ritual y la separación de aquellos que no observan, que no practican, que son distintos a nosotros. Y esa murmuración con respecto a por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores. Los fariseos no se dirigen directamente a Jesús. Si vemos el texto, vamos a ver por qué comen y beben ustedes, no Jesús, ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores. Se dirigen a los discípulos, se dirigen a aquellos que lo siguen a Jesús. Y esa murmuración con carácter de reproche que les está diciendo, miren que ustedes haciendo esto van a quedar excluidos del resto de la sociedad. Es prácticamente una amenaza vedada de quedar afuera. En este pasaje podemos ver bien claro la misión de Cristo. Toma al hombre que está alejado de Dios y lo acoge y lo lleva hacia una vida de comunidad que nosotros llamamos iglesia y que él llama iglesia. Y entendemos que la iglesia, como iglesia de Cristo, tiene que ser una iglesia que debe ser y debe vivir la misericordia. Tenemos como la missio Dei, como la misión de Dios para la iglesia, ser amables, ser corteses, con aquellos que se han equivocado, aun cuando por medio de esto ganemos la crítica y la murmuración de aquellos que piensan que son la cuarta persona de la Trinidad, ¿no es cierto? Que piensan que conocen a Dios y que tienen todo tan claro y tienen las reglas tan bien escritas que cuando uno incluye a ciertas personas dicen, no, bueno, ustedes entonces están afuera. Bueno, prefiero estar con esas personas y no con ellos. Esto es a título personal, pero es lo que pienso. Los fariseos, estos maestros de la ley, que habían murmurado contra los discípulos, obtienen la respuesta no de los discípulos, sino de Jesús, que Jesús es el que responde por ellos. Y Él les cuenta cuál es la justificación que tiene para actuar así. La respuesta de Jesús tiene dos partes, un proverbio y un dicho propio. El proverbio que dice Jesús es, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Versículo 31. El proverbio el acento no está puesto en el médico, sino en aquellos que tienen algún mal. El pecador ya no es un enemigo que se tenga que odiar, sino un enfermo al que se tiene que atender. Es un prójimo por el cual uno tiene que moverse y tiene que ser llamado a misericordia. El que tiene algún mal posee una necesidad. Nosotros decimos que allí donde hay una necesidad hay un derecho. Y allí donde hay una necesidad, por eso tenemos que entender que lo que nos está diciendo Jesús a través de este pasaje, lo que Lucas quiere resaltar de la imagen de Jesús, es que el pecador no es un enemigo nuestro, ni es alguien que se tenga que odiar, sino todo lo contrario, es un enfermo al que se tiene que atender. Y es obligación de la iglesia el dar ayuda y el dar una respuesta a los problemas de la sociedad y de las personas, de los individuos. Con esto Jesús lo que nos está diciendo es que nuestra solidaridad debe estar con los pecadores y debe estar totalmente en contra
de la mentalidad de los justos, de estos justos entre comillas, que se separan, que alzan muros, que crean divisiones y que crean discriminaciones en el nombre de Dios. Jesús se mete de lleno en el mundo de los pecadores para hacer surgir entre medio de ellos y en ellos la conversión. Ciertamente Jesús no está excluyendo de esta manera a los sanos, pero los sanos no necesitan de una cura especial. Son los enfermos a los que el médico debe su ocupación y tener, no porque valgan más, sino porque tienen más necesidad. Esto también lo vemos en la parábola de la oveja perdida, ¿no es cierto? Las 99 que no estaban perdidas fueron dejadas en un lugar seguro y se va a rescatar a la perdida. Así que Jesús nos habla por medio de este proverbio, pero también va a agregar un dicho. Y él va a decir: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Versículo 32. Jesús nos dice acá que él conoce bien cuál es su propia misión, de no exclusión, no excluye a nadie de esta invitación, sino que los invita personalmente a aquellos que han sido excluidos por otros. En Jesús vemos revelado el amor de Dios por aquellos que en el camino de la vida se han perdido por una razón, por otra. Su comportamiento nos habla de cómo debemos recibir al pecador en esta nueva familia, en la iglesia. Jesús llama a los pecadores a este estado de conversión, a esta acción, y Leví en este caso es el modelo de un pecador convertido. En el banquete junto a Jesús se ha convertido en un banquete con personas convertidas, y por lo tanto son hombres y mujeres que han sido llamados a formar el grupo de discípulos de Jesús que caminan con y en la iglesia. La imagen que acá posee y se nos da de la iglesia es totalmente clara y no hay ningún lugar a duda. Que a la llamada de Jesús debe seguir de parte de la iglesia, de aquellos que las componen, a insertarse en la comunión de la mesa de Jesús junto con los demás creyentes. La llamada de Jesús es comprendida como una invitación al discipulado que va a terminar cerrando la conversión, ¿no es cierto? Va a terminar entendiendo que la conversión, si bien es un evento el llamado, y es un evento la aceptación del llamado, después hay todo un proceso, y ese proceso se da en el ámbito de la iglesia. Es mucho más interesante cuando explicamos un texto que queden más preguntas que respuestas. La respuesta está en lo dogmático, está en lo doctrinal, está en aquello fijo que no se puede mover. Pero es bueno cuando nos quedan preguntas sobre el texto. De la Biblia tengo una frase que no sé si es mía o seguramente se la habré robado a alguien y por un propio problema mental de olvido no puedo recordar quién es, pero yo creo que la Biblia es un libro que nosotros tomamos como si fueran el libro de todas las respuestas. Pero en verdad lo que nos faltan de todas esas respuestas son las preguntas. Y ese es nuestro trabajo. Hacerle preguntas a la Biblia, preguntarle y volver a recuperar las preguntas y qué es lo que nos quiere decir para el día de hoy. Y entre esas preguntas está cómo nos sentimos. ¿Nos sentimos contemplados de una forma amorosa por medio de Dios? ¿Cuál es nuestro concepto de Dios? Digo a los que estamos en la iglesia y a los que no estamos. Un Dios policía, juez, inquisidor, garrote en mano. ¿Cómo se puede hacer para cambiar esa imagen y darnos la oportunidad de tener una experiencia de encuentro con Jesús y con su misericordia? ¿Cómo podemos hacer como sociedad, como iglesia, como
como miembros de esta mesa de Jesús, afrontar nuestro propio ser pecador, limitado, vulnerable, y de alguna manera que armonice con la misericordia de Dios. Y preguntarnos si Dios en Jesús nos está llamando a transformar nuestra existencia apoyados en Él. ¿Qué podemos cambiar? ¿Cómo podemos transformar nuestra vida? ¿O cómo puede Él transformar nuestra vida? ¿Cómo podemos ser más solidarios entre nosotros, con lo que nos rodea, con el mundo que nos rodea? ¿Cómo es nuestra forma de criticar a otros? ¿Destruimos a otros con la perversidad de la crítica o realmente tenemos críticas constructivas? ¿Tenemos realmente comprensión? Decimos que somos comprensivos, que hemos sido comprendidos por Dios. ¿Pero somos comprensivos con el resto? Han sido solidarios con nosotros. Dios ha sido solidario con nosotros. ¿Somos nosotros solidarios con el resto? ¿Creemos realmente que Jesús ha venido por medio de nosotros también a dar salvación, a darnos y a dar salvación, a que nos bendiga y ser de bendición? Como iglesia, como comunidad, deberíamos preguntarnos en qué podríamos comprometernos para poder cambiar estas estructuras injustas que condenan a nuestros hermanos, que condenan a las personas a las cuales debemos predicarles. Y cómo podemos crear por medio de la iglesia, como faro, como luz, como sal, crear una sociedad, por medio de una familia, célula básica de toda sociedad, y por medio del individuo, de cada ser humano, ser todos más fraternos y más misericordiosos, y poder sentarnos, como hacía Jesús, a la mesa del disenso, a la mesa en donde se sienta el celote, el publicano y el pescador, y poder entablar una comunicación, sabiendo que a lo mejor es muy posible que no podamos convencer a nadie. Poder estar también con los fariseos, con todos ellos, pero hacer la diferencia, mostrar la diferencia. Necesitamos una iglesia que realmente siente las bases de una sociedad distinta, por lo menos para poder vivir quieta y reposadamente hasta el día que Jesús se manifieste y que Jesús vuelva y que Jesús gobierne y que Él enjugue toda lágrima finalmente y que ponga realmente un manto de misericordia, un manto de perdón, un manto de comprensión y un manto de vida sobre cada uno de nosotros. Que podamos experimentar el perdón de Dios en nuestra vida y que podamos disfrutar de nuestra conversión y poder entablar esta relación con Jesús y con los demás. Dios te bendiga, te espero en la próxima. Te pido que compartas esto, que te suscribas y que lo compartas con otras personas y que si así lo crees también lo utilices como disparador para poder hablar con otras personas acerca de la misericordia de Dios. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.